¿Qué tal, Alex? ¿Cómo ¿Qué pasa, vas? Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos en casita y vamos a empezar a hablar ahora ya de todo el tema que hemos preparado para que Perfecto. lo vea todo el mundo, ¿vale? Genial, genial. Vamos a empezar. Quiero que me cuentes un poco tu trayectoria como entrenador, ¿vale? Para que todo el mundo lo vea. Bueno, se va a ir metiendo mucha gente, luego el vídeo se va a quedar en mi perfil para que la gente lo pueda ver Ya, durante vale. 24 horas. Entonces, lo que quiero es que vamos a presentarnos primero, vamos a hablar de una serie de puntos y luego vamos a dejar desde y media hasta en punto o menos 20 hasta en punto que la gente haga preguntas, Vale, perfecto. ¿vale? ¿Te parece? Sí, muy bien. Venga, pues adelante. Bueno, pues nada, ya sabes, estaba en el juvenil del Pozuelo con Carlos jugando y nada, pues se fue el entrenador del infantil C, se fue por motivos de trabajo, era policía y demás, y me salió la oportunidad, pues, como fue hace 4 o 5 años, en esa época tampoco te pedían el título de entrenador, ni te pedían nada, era para cubrir una baja más o menos. Entonces, pues me metí ahí en el Pozuelo, en el Infantil C, y acabamos la temporada muy bien. Y el año siguiente ya me saqué el nivel 1 en la Universidad Europea, con validad con CAFIT. Y nada, seguí con el Infantil C, ganamos la liga, ganamos todos los partidos de liga. Hicimos un año muy bueno. De hecho, de ese Infantil C ahora muchísimos están en cadete autonómica y cadete preferente, la mayoría. Ujú. Después estuve con el cadete del Pozuelo el año pasado, que también ascendimos, hicimos un año muy bueno y nada, pedí unas exigencias en el club que no me dieron, entonces decidí marcharme del Pozuelo y nada, me tuve la oportunidad de entrar en el Boadilla. Bueno, este año hemos tenido un año bastante duro, bastante competitivo y ha salido una buena temporada, la verdad. Estamos segundos actualmente en Liga, estamos en posiciones de ascenso, pero claro, con todo esto no sabemos qué va a pasar, hay varias opciones. Pero vamos, esa es mi trayectoria como entrenador. Tampoco llevo mucho, tengo 21 años, entonces no tengo tanta experiencia como tú ni como muchísimos entrenadores, pero ilusión no me falta. Vienes pisando fuerte. Al final, ten en cuenta que llegar a un club, llevar un cadete A, que es un cadete A que lleva muchos años en el club, estando en preferente cadete, para la gente que no lo sepa, y el primer año llegar con un grupo de jugadores nuevos, que no se conocen Mm. entre ellos, que no han jugado nunca juntos, que los primeros partidos fueron más duros, porque al final lo que pude ver yo, el partido contra el Seseña, ¿no? Los primeros partidos, Sí, al sí, final sí, ves. no estaba el equipo hecho aún. Claro, que el equipo no está hecho y que contra los equipos que juegas son equipos que están formados. Al final es un Sí, sí, equipo sí, sí, sí. que llevan jugando juntos toda la vida, juegan contra ti, que sí, que son buenos jugadores los que tienes, que es buena calidad de entrenamientos, pero hasta que se conoce el grupo, empiezan a jugar, empiezan a entenderse en el juego, pues no sale. Al final estás haciendo un muy buen trabajo este año en el KTA y lo que tú dices, estamos ahora mismo, si Dios quiere y al final se queda todo como está y ascienden los que están ahora en posiciones de ascenso, pues al final, para todos los años que lleva el club intentando ascender el cadete preferente a autonómica, que será la primera vez que estaría el club en autonómica en cadete preferente, Sí, pues imagínate. pues a ver, la verdad que sí. Además, lo que estábamos hablando, si la temporada se queda nula, al final se va a compensar, por decirlo así, a los equipos que peor lo han hecho y que más abajo han estado, antes que a los equipos como el vuestro, que vosotros también subiríais a Nacional por primera vez y nosotros subiríamos a Autonómica, pues no se nos compensaría como debería ser y a mí me parecería injusto, pero bueno. Bueno, vamos a ver lo que deciden, pero sí, es lo que tú dices. Al final también primar que se haya hecho la competición, ¿no? Primar también esos jugadores que se han esforzado y que han jugado muchos partidos, algunos que se han lesionado, algunos que han tenido tanto buenas experiencias como malas, y que ahora mismito se denula la competición, pues hombre, pues para mí de las tres opciones que han planteado es la menos justa, ¿no? De cara a todos los Sí, equipos. sí, 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 totalmente de acuerdo. Vale, vamos a hablar del tema de la proyección del futbolista, ¿vale? Que es un tema que tú y yo Sí, hemos estado hablando de cara a compartirlo con todo el mundo y que la gente luego, lo que hablamos, que luego nos haga preguntas o lo que ellos quieran o dar sus opiniones mientras que vamos hablando. Entonces, bajo mi punto de vista, hay que separar la categoría de fútbol base o la categoría de formación de futbolista con la sí, categoría a lo mejor quizá de más alto rendimiento, de a lo mejor ya estás en cadete o estás en juvenil o incluso en senior. Entonces, empezando a hablar de categorías inferiores, a lo mejor benjamines, alevines, infantiles, incluso también, incluso eh, cadetes, sí. sí, incluso cadetes a lo mejor de primer año. Eh,
hay un problema, ¿no? En estas edades hay un problema, que al final tienes una categoría, ¿no? Y muchos jugadores quieren jugar en esa categoría, Sí, 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 sí. ¿no? Y Está claro. ahí va la proyección. Entonces, hay jugadores que a lo mejor pueden jugar te pongo un ejemplo, en División de Honor Infantil, y hay otros Sí. jugadores que a lo mejor no tienen esa calidad o ese rendimiento o ese poderío físico como para jugar en División de Honor Infantil, pero están en División de Honor Infantil porque ellos quieren División de Honor Infantil o nada. No, no, Ya, ya no, está claro. no te categorías. Entonces quiero que me des un poquito tu punto de vista sobre esos jugadores que quizá, o por ejemplo, tengo un ejemplo en juveniles, puedes jugar en preferente juvenil, pero tú Mm. te vas a una autonómica, haces pruebas con una autonómica, cuando en realidad no estás para autonómica. Y al final muchas Ya. veces ese jugador se frustra, ¿no? No juega, se frustra y al final pierde un año de fútbol y eso en esa categoría se nota mucho, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, yo creo que lo imprescindible en estas edades de cadetes, infantiles, juveniles, al final no es el fardar a tus amigos de, pues mira, yo juego en autonómica en el cadete A del Leganés y mira, si juegas en el cadete del Leganés, pero ¿cuánto has jugado a lo mejor? Un minuto cada partido. Entonces, yo mismo te puedo poner mi ejemplo personal. Mm. Yo, este año en el cadete A hemos tenido 5 o 6 jugadores de primer año que han estado ahí con nosotros en cadete preferente, una liga alta. Y yo ya lo he hablado, ya lo estaba comentando con ellos. El año que viene estamos en preferente o en autonómica, si estamos en preferente, igual para llegar más lejos tienen que seguir jugando en preferente con nosotros para que alguien les vea, en vez de irse a una autonómica del Leganés, del Alcorcón, para estar todo el día en el banquillo. Al final, yo creo que lo importante es que tengan minutos, que se vean enriquecidos en sus equipos, que vayan avanzando, porque muy bien, al final tú estás en Juvenil División de Honor, imagínate, muy bien, estás en Juvenil División de Honor, pero ¿cuánto has jugado? 2 partidos. Tú de Juvenil División de Honor vas a salir a un segunda o primera regional. Claro. Entonces, lo importante, pues, imagínate, el año pasado tú tenías jugadores que han estado que estuviste el año pasado en Juvenil Preferente, que este año pues han ido convocados con el Inter de Madrid, Ujú. viniendo de un Juvenil Preferente, ¿sabes? Porque han jugado. Entonces, porque han jugado, porque se han enriquecido, porque han tenido los minutos que igual no puedes tener en unos equipos de Nacional o de División de Honor. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Al final hay que jugar en el equipo que sea, en el nuevo Boadilla, en el donde sea, obviamente, en una categoría razonable, ¿vale? No te estoy hablando de un tercera regional, porque ahí sí que es más fútbol de barrio, de más de hacer deporte, no es fútbol si quieres llegar a algo. Entonces, eso decirle a los chavales si no están viendo, que además he visto que muchos cadetes míos se me han unido y otros cadetes de otros equipos también, que no hay que tener prisa en el fútbol. Al final no, yo creo que en el fútbol no hay que tener prisa. Mira, hay un futbolista, el Getafe, que se llama Jaime Mata, que cuando tenía 23 años estaba jugando en el Tres Cantos B, en Primera Regional. Entonces, y mira, hasta ahora siendo el delantero titular del Getafe que va a ir a Champions. Pues si tienes paciencia, tienes cabeza y persistes, puedes conseguir tus metas. Lo que pasa, si te llama ahora mismo, estás en el cadete de Nuevo Boadilla, imagínate alguno de mi equipo de este año, te llama el año que viene el Leganés para jugar en cadete A Mm. y está en toda la temporada en el banquillo, a lo mejor ya se quedan ahí estancados. Entonces, Claro. igual es mejor estar con nosotros en preferente, hacer un buen año, meter 40 goles, imagínate, y el año que viene en juvenil, empiezas juvenil en un Leganés Getafe y ya puedes tener una oportunidad, ¿sabes? Claro, yo por ejemplo lo que pienso es que hay muchas variables, ¿no? Sobre el tema de la proyección del futbolista, hay muchas variables. Un jugador, como tú dices, que es de primer año, que ha estado en preferente cadete, que a priori, siendo una proyección máxima, al final lo normal es primer año preferente, segundo año autonómica, ¿no? Que son las dos máximas Sí, categorías. Que sé que hay algunos jugadores que son jugadores quizá con mucho más rendimiento, como pueden ser jugadores de Real Madrid, del Atlético de Madrid, que juegan en el madrileño también y que son de primer año y juegan en autonómica también. Juegan 2 años en autonómica, pues porque son jugadores que sí que tienen una cierta proyección elevada y están acorde a su edad y a su categoría. Estás jugando en autonómica siendo de primer año y vales, estás jugando en autonómica. Por eso sí que es cierto que esos jugadores pueden estar jugando en esa categoría. ya Pero, está por claro. ejemplo, claro, pero por ejemplo, un jugador que está jugando en preferente cadete siendo de primer año, Mm, año siguiente le llaman Leganés para jugar en cadete autonómica. Por ejemplo, te pongo un ejemplo.
Sí, sí, sí. Y Nuevo Boadilla asciende a cadete autonómica. Al final se da la opción que están planteando, están variando. Hay ascensos y descensos, por ejemplo, y Nuevo Boadilla asciende autonómica. Entonces, te están llamando desde una cantera para que juegues en cadete autonómica. Y tú tienes otro equipo con el que tú has subido que estás en cadete autonómica también. Es decir, igualdad de categorías. Pero claro, sí que es cierto que es una proyección, que es una cantera, ya sea el Leganés, Alcorcón, Getafe. Te digo esto es porque a lo mejor Madrid, Sí, Atleti sí, es sí. complicado. Y puede que juegues o no puede que juegues. Entonces, al final, sí que es cierto que ningún entrenador te va a prometer minutos. Te va a decir, oye, vente conmigo porque vas a jugar todo, porque te va a prometer que vas a ser titular, te voy a prometer que vas a ser el capitán, ¿no? Al final, son cosas que no puedes prometer porque la liga sigue su curso y a lo mejor hay momentos de subidas o de bajadas de rendimiento de futbolistas y eso también lo tienes que Claro. tratar y tienes que tratar todos de la mejor manera. Pero, por ejemplo, yo sí que es cierto que primo más el jugar que lo que tú dices que el estar. A lo mejor ese chico se va al Leganés o se va a un Getafe y empieza a jugar y destaca y súper bien. Y acaba jugando en juveniles, en Autonómica Nacional División de Honor en esa misma cantera. Pero ¿y si no juega? Y ha tenido la Ya, opción de ya. jugar en el club en la misma categoría. ¿Cómo lo ves tú eso? Pues totalmente de acuerdo. De hecho, te lo comenté el otro día. Yo jugué en el juvenil del Rayo Majadahonda. Te pongo en mi caso personal. Estás ahí, piensas que por estar en el juvenil C en preferente, eso ya obligatoriamente luego vas a pasar al B A Nacional y luego a la de División de Honor, y no es así. Te encuentras, sales del equipo de tu vida, que en mi caso era el Boadilla, estuve ahí 7 8 años, sales del equipo de tu vida, te vas al Rayo Majadahonda y porque piensas en crecer, piensas en tal, y a mí en juvenil C del Rayo Majadahonda, cuando acaba esa temporada, para mí prácticamente acaba las opciones de llegar a ser algo en el fútbol, por decirlo así. Me echan del Majadahonda, ya sabes, y pues bueno, al final acabo en el Pozuelo, en el juvenil A, también entrando un poco con el tercera división, pero muy estancado. Y ahí sé que ahí te quedas. A mí ese es el caso que me pasó a mí y que le ha pasado al 90-95% de los jugadores de Madrid y de España. Vamos. Claro, ahí está luego el pensamiento de, ¿y si no me hubiera ido y me hubiera quedado, qué habría pasado? A lo mejor Claro, habría porque jugado. el Emo Guadía estaba en autonómica encima, Ujú, que en me esa acuerdo. época. Claro, una categoría por encima, de hecho, Ujú, de la que yo me fui, que era juvenil preferente en el Majadahonda. claro, Entonces, lo que hay que decir a los chicos de 15, 14, 13 años es que tengan cabeza, que no vayan a ningún sitio por el corazón y que tengan mucha cabeza y que se piensen mucho las cosas antes de hacer una tontería, porque lo importante aquí es jugar y disfrutar y empezar a tener minutos en buenas categorías, aunque sean igual una por debajo o una por encima, pero sobre todo eso. Eh, Tampoco, como dijiste tú, tampoco hay que dar nombres, pero tú y yo conocemos muchos casos que se han dado tanto de un lado como de otro. Yo luego te puedo poner mi caso personal bueno, mi primo ya le conoces, a Víctor, que sí, luego te llama el Madrid, mi primo se va al Madrid y sí que le ha ido bastante bien. Pero al final quiero que la gente también sepa que en una parte está Real Madrid, Atlético de Madrid, y en la otra parte está el resto de clubes de Madrid, también quitando un poco a Getafe, Leganés, incluso al Corcón. Entonces, eso es lo que Madrid Atlético aparte y el resto de equipos va en otra liga, que es donde estamos todos. mira, nos ponen por aquí que es importante tener gente que sabe de fútbol y dejarse aconsejar bien. Al final, yo creo que sobre todo en categoría cadete, categoría tanto cadete alto, segundo año quizá, como juvenil, es importante dos cosas. Uno, hay mucha gente que tiene representantes o escuelas de representantes, que al final sí que es cierto que eso es un empujón, porque al final ellos lo que van a buscar es, dentro de esa escuela de representación o dentro de esa persona que te pueda llevar, van a buscar lo mejor para ti porque, al igual que te han visto a ti y estás tú con ellos, han tenido 50.000 personas más en tu caso y saben más o menos manejar cómo va la situación. Entonces, es muy importante, yo creo, en estas categorías, un jugador que pueda tener algo de proyección, que esté metido en una escuela de representación o tenga algún representante, o indirectamente que su padre o su madre, que sean los que le lleven, obviamente, porque son sus tutores legales, que sepan de Sí, fútbol y sepan cómo funciona todo, porque yo, por ejemplo, he tenido dos tipos de padres. El padre de, es que quiero que mi hijo juegue, ha pasado este año, han pasado otros años, ¿vale? Tanto en mi equipo, en juvenil autonómica, como en otros equipos. Es que si mi hijo no juega en juvenil A, nos vamos. Ya, pero ya, ¿dónde te vas? Es que yo quiero que mi hijo juegue en juvenil autonómica.
Y yo le digo, vale, pues por mi parte, dentro de mi equipo, o sea, yo nunca le puedo decir a un padre, ni tú nunca le puedes decir a un padre, tu hijo no vale para jugar en autonómica o tu hijo no vale para jugar en nacional. Porque al Ya final, está claro. en la boca y a lo mejor puede acabar jugando en nacional o en autonómica, crecer, enriquecerse, formarse y ser un jugadorazo y mejorar muchísimo. Que sabes que también la labor del entrenador en estas categorías, Sí, es muy importante. sabiendo explotar los puntos fuertes de los jugadores es muy importante. Pero yo he tenido casos de padres que han dicho, no, es que si no juega contigo en autonómica, se va del club. Al final tú le ves y dices, es que yo creo que para que tu hijo tenga una proyección, ¿no? En el fútbol cada uno tiene su proyección, Sí, debe de jugar en el B este año, que va a jugar todos los minutos porque viendo sus cualidades está para jugar a lo mejor en primera o en preferente muchos minutos y cuando coja experiencia en la categoría juvenil preferente, el año que viene a lo mejor puede jugar en autonómica o puede jugar en nacional. ¿Qué ha pasado? Que ha habido padres que han hecho caso y el chico ha jugado en una categoría menos alá, en el B, que es su categoría realmente, se ha formado y al final ha acabado jugando al año siguiente todos los partidos. Al igual que ha pasado lo contrario. Ese jugador ha estado contigo en el A, no ha sí, jugado, porque al final es un chico que no tiene, ¿no? No tiene esa calidad, esa táctica, esa preparación física, como para jugar en una autonómica juvenil con nosotros, y al final sí, no ha jugado nada. Y hay jugadores que no han jugado nada, pero te digo con nosotros, como contigo en cadete preferente, al final son categorías muy exigentes donde te enfrentas ya a canteras y a equipos que están prácticamente hechos y tienes que tener unas aptitudes y unas actitudes acordes con la categoría. Y si no las tienes, tienes que entender que se te dice por tu bien, oye, juegas aquí, coges confianza y cuando hayas jugado ahí, hayas cogido confianza y hayas cogido ritmo de juego, podrás jugar a lo mejor en una categoría superior. claro. Claro, totalmente de acuerdo y sobre todo que tengan paciencia, que la vida es muy larga y no se sabe cuándo te puede llegar el momento. Y eso, volviendo al tema de los padres, pues totalmente de acuerdo. Muchas veces los padres son pues eso, como pone aquí CSF, son un frenazo para muchos chicos, son un frenazo muy, muy grande, pues o por unas cosas o por otras, porque en general en las categorías de fútbol base, cuando un equipo, por ejemplo el Getafe o el Leganés, que me gusta poner estos ejemplos porque son los que más suelen llamar, eh, no llaman al niño, llaman al padre para Claro. ponerse en contacto con ellos. Uh-huh. Entonces, si tú eres el padre de un chaval que, por ejemplo, está en el cadete B del Móstoles o en el cadete A del, yo que sé, del Santa Ana, del Nuevo Boadilla, a ti te Uh-huh. llama el Getafe y pues el 80-90% de veces se lo dices al niño y el niño se queda embobado y dice, vámonos, vámonos, pero vámonos ya al Getafe. Y entonces, lo que hay que decir a los niños, que sí, que te puedes ir al Getafe y luego que no te ha salido bien ahí la cosa, que ahí no se acaba el mundo, que puedes volver a seguir. Lo único que tenga en la cabeza, porque lo que digo, mi primo, por ejemplo, está en el Castilla y tiene pocas, estando en el Castilla, mi primo, jugando 8 años en el Madrid, no tiene muchas opciones de llegar a primera división, o sea, tiene unas opciones mmm, del 20-30% a lo mejor de llegar a primera división. O sea, un jugador del Castilla que ha estado 8 años en el Real Madrid. Entonces, que no tengan prisa, que, que tengan calma y nada, pues que jueguen al fútbol. Es que si te llama el Getafe a tu padre, pues el padre es el primero que tiene que tener la cabeza bien puesta y no decir al hijo, oye niño, que te ha llamado el Getafe, vámonos ya. Pues tienes que tener, los padres son los primeros que tienen que tener la cabeza antes que el niño. Pero padres como esos que tengan la cabeza hay pocos. Por eso es muy importante lo que Ya, estamos ya, hablando, el rodearte de gente de fútbol, el estar con gente que te pueda aconsejar, ya sea un representante, una juega de representaciones, o ya sea, coño, ese consejo al entrenador que ha estado contigo el año pasado. A mí me han venido muchos padres, oye, ¿cómo ves a mi hijo? Nos ha llamado el Rayo. ¿Cómo ves a mi hijo de cada año que viene para que pueda jugar en el Rayo? Y yo le puedo decir, ya, oye, pues yo creo que tiene calidad para poder disputarse un puesto en el Rayo Vallecano, en juveniles, o yo le puedo decir, le falta un año aquí ya. conmigo, o le falta un año en otra categoría, porque es como vaya, se va a Sí. tener tanta competitividad que no va a jugar. También el gran problema muchas veces lo tienen los directores deportivos de las canteras, no de las canteras, de nuestra cantera misma, porque al final, pues lo que hemos hablado tú y yo a veces, todo el mundo miente aquí. En plan, todo el mundo miente. Está claro. Entonces, si a ti te llaman, no te van a decir, venga, te queremos fichar, somos el Getafe y te vas a venir aquí para estar en el banquillo. No te lo van a decir. Te Claro. van a decir, somos el Getafe, te queremos fichar, te queremos firmar para que estés aquí con nosotros, para
que puedas llegar al primer equipo algún día, siempre te van a decir esas palabras, para que puedas llegar al primer equipo algún día. Es lo que te dicen en canteras. En realidad es verdad. Y al final es mentira. Es mentira el 95% de las veces. Claro, pero me refiero que al final es verdad la propuesta. Es decir, a lo mejor ellos sí que se pueden valer que tienen un equipo en primera división y que a lo mejor llega a alguno. O sea, ellos lo que te venden es decir, tú vente aquí, juega aquí, que a lo mejor llegas al primer equipo. Que tienes una opción de llegar al primer equipo. Pero es lo que tú dices. Te están camuflando una mentira de verdad, ¿no? Es como lo que estamos hablando. Sí, totalmente. Claro, es una mentira porque no vas a llegar, porque seguramente no vayas a llegar, pero es una verdad porque sí que es cierto que si explotas, das el salto y llegas a primera división, como ha pasado mucha gente, que a lo mejor no tenían muchas expectativas de poder ser un futbolista profesional, y al final ha acabado estando en primera división. Sí, totalmente. Sí, al final es que la vida es impredecible. La vida, el fútbol es impredecible. Nunca sabes lo que va a pasar ni cuándo vas a llegar. Y lo que ha puesto Gaby, ¿cuándo es la edad recomendable de que un chico pueda pasar a una cantera? Nunca sabes cuándo es la edad recomendable. Al final es tener la cabeza y si te vas a un equipo, igual que estamos diciendo que tengas cabeza no te vas al Getafe, coño, que igual te vas al Getafe y llegas al primer equipo, que puede ser perfectamente, o sea, pero Sí. muchas veces no pasa porque hay jugadores muy buenos a día de hoy en España y hay jugadores buenísimos y muchas veces no va a pasar, o eres un mega crack o no va a pasar. Entonces, la edad es al final en proporción a tu nivel, es decir, las aptitudes con P, eh, y poco más. Y según cómo te hayan ido formando, dónde te hayas formado, si tú entras en la cantera del Real Madrid con 11, 12 años o con 10 años, lo tienes mucho hecho, como le pasó a mi primo, que entró en el Valencia con 9 o 10 años. Claro. Y pues luego al final los jugadores de barrio de aquí, los jugadores de Boadilla, jugadores de Móstoles, jugadores de Parla, pues lo tienen muy complicado, lo hemos tenido muy complicado, pero se puede, al final todos tienen la oportunidad de poder llegar algún día a Primera División. La cosa es saber el cuándo y el cómo, y eso depende, no es que sea recomendable o no una edad, depende de cada uno, de cómo sea cada uno, de la familia que tenga cada uno, y eso, depende de cada uno al final. Mira, nos pregunta Fran Hidalgo, ¿cómo sabéis que un chaval tiene proyección? Es complicado, ¿vale? Entonces, también depende mucho de la categoría. También la pregunta que ha hecho Gaby, ¿qué edad es recomendable? ¿Cómo sabes que un chaval tiene proyección? Al final yo pienso, que es lo que tú dices, la edad da igual, ¿no? La edad al final a la que puedas ir a una cantera o a un club que tenga mucha más proyección porque su primer equipo está en primera división, ¿no? O está en segunda división. Sí. Esa edad, sinceramente, es que da igual. Hay jugadores, yo he visto benjamines que el control de balón que tenían técnicamente, el entendimiento del juego, que para mí es lo más importante, que ese jugador entienda el juego, porque Claro, entender el juego. tú puedes ser muy bueno técnicamente, pero no ser eficaz, porque no entiendes el juego, no entiendes cuándo tienes que darle calma, no entiendes cuándo tienes que buscar a lo mejor algo más de verticalidad. Entonces, cuando ese jugador tiene proyección y sabes que tiene proyección o que tiene que pasar a lo mejor a un equipo superior o a una cantera superior, yo considero que cuando en su categoría destaca muchísimo. Es decir, tú estás jugando, imagínate, tú una Levina autonómica, la máxima categoría, y tú ves que en la máxima categoría, en tu equipo, que es un equipo de barrio, como puede ser lo que hablamos tú, Nuevo Boadilla, Móstoles, o sea, al final no es una cantera, no es un equipo que tenga un primer equipo en primera división, cuando tú ves que ese jugador destaca mucho en esa categoría, que es la máxima categoría, ostras, se está viendo que esto se le está quedando corto. O sea, estás en la máxima categoría en un club, se te está quedando corto. Ahí es cuando a lo mejor hay que valorar y hay que plantear, si te han llamado o si tú consideras hacer pruebas o querer ir a probar, hay que valorar a lo mejor probarte a ir a otro equipo superior, porque también no es lo mismo entrenar con jugadores que sean como tú a entrenar con jugadores que sean mejores que tú. ¿Sabes? Entonces Claro. ahí sí que tienes más proyección porque estás subiendo más, estás creciendo más, ¿no? Sí, claro, al final, si tú eres buen jugador, vas a destacar mucho más en esas categorías. Igual que puedes destacar en autonómica, incluso en preferente. Yo hay, por ejemplo, no por fardar ni nada del estilo, pero en mi cadete de este año, el 60-70% de mi equipo podría haber estado en autonómica perfectamente y no te digo destacar en una cantera, pero haber destacado en muchos equipos. Pudiera ser Adarve, pudiera ser cualquiera de estos equipos, podrían haber destacado. Entonces, ahí también te das cuenta en categorías, primera categoría o segunda categoría, es cuando te das cuenta si un jugador vale, si un jugador destaca mucho y mismamente, igual con el paso del tiempo. Te voy a poner, y voy a decir un nombre, me da igual decir el nombre porque él lo sabe y lo he hablado con él. Cuidado, cuidado. Sí,
Álvaro Santos, ¿sabes quién es? Santos. Sí. Ujú. Álvaro Santos hace 3 4 años estaba, vamos, por decirlo así, era un paquetillo, ¿vale? Porque me entiendas, no era el jugador que es ahora y de un verano a otro me lo han dicho todos los cadetes que he tenido este año. Dice, es que Santos de un año a otro, de un verano a otro, de repente vino y el chaval, pues este año Santos es nuestro máximo goleador y es el que más goles ha hecho con nuestro equipo en cadete preferente y a ver el año que viene, porque el chaval tiene una proyección descomunal, la verdad. Claro, eso tú lo has visto. Al final, por eso cuando comenta nuestro compañero, cuando el jugador, cómo ves que tiene proyección, hay muchas veces que tú ves un jugador que dices, no tiene nada, o no tiene nada destacable, ¿no? Para la categoría. Pasa un verano, crece, desarrolla a nivel muscular, empieza a entender el juego y a lo mejor al año siguiente le pasa como a tu jugador, como Álvaro, que destaca y es de los mejores del equipo y encima entrena duro y progresa cada vez más. Al final se genera una supercompensación. Pero es complicado. Totalmente. El tema que yo creo que, hablando de una proyección ya real, ¿no? Una proyección de decir, me estoy acercando a o vivo del fútbol o gano algo del fútbol. Tampoco te digo vivir del fútbol, porque vivir del fútbol al final, tanto entrenadores como jugadores, es muy complicado, es prácticamente Muy difícil, muy sí. complicado, ¿vale? Pero al final vivir del fútbol, yo te hablo, estar en una tercera división, ¿no? Que cobres algo, ¿no? Que te cobres tus 500, 600 euros, que lo puedas compaginar con otro trabajo. O en Sí, segunda división B, que ahí sí que a lo mejor es más top, ¿no? Es más alto rendimiento y ya sí que puedes llegar a cobrar algo más y puedes llegar a dedicarte plenamente hasta los 35, 36 años a ello. Para mí interviene mucho la categoría juvenil. Al final yo creo que es la categoría que más interviene porque es la más cercana a dar el salto de juvenil a sí, senior. totalmente de acuerdo. Totalmente Claro. de acuerdo porque lo que hemos dicho, de un año a otro tú puedes pegar un salto brutal, sobre todo de cadete a juvenil, de cadete primer año a cadete de segundo año, de juvenil de segundo o incluso a juvenil de tercero. También yo he visto jugadores, yo cuando estaba en el juvenil C del Rayo Majadahonda, entrenaba casi siempre con el juvenil B de Nacional y de juvenil B que descendió al juvenil A que pasó al año siguiente, es decir, era el mismo bloque. El juvenil B que estaba nacional descendió a autonómica y fue el mismo que fue juvenil A. Y de un año a otro pasan de descender a autonómica a hacer una temporada brutal, sin tampoco quitar muchos jugadores. Y eso es porque les crecen, porque el entrenador les hace crecer. Nosotros somos los que tenemos que hacerles crecer, ¿sabes? Entonces, al final es eso, sobre todo en juveniles. Juvenil División de Honor, los juveniles División de Honor, más del 90% de juveniles División de Honor van a primera regional o a preferente. Pero Pero ellos más creen del 90%. Pero ellos creen que salir segunda vez es lo que hago muchas veces. Es el problema de la categoría juvenil. Yo lo que estoy viendo, al final tú dices, venga, vamos a buscar una progresión, ¿no? A ver cómo se puede hacer esto. Entonces tú coges y empiezas. Juvenil, primero, segundo y tercer año, ¿no? Tenemos 3 años de juvenil. Para mí lo más importante, que ese juvenil siendo de tercer año, es decir, cuando llega a ser de tercer año, juegue o en Nacional o en División de Honor. Me digo en la categoría, pero juegue, Sí, no esté, claro, ¿vale? está claro. O incluso autonómica. Económica, pero juegue, porque al final ese jugador de tercer año juvenil, al jugar en Nacional Autonómica, que para mí son las dos mejores categorías, años luz de todo el tema del fútbol, incluso pasando por Infantil División de Honor, cadete autonómica, son las dos Sí, más totalmente. profesionales, ¿no? Que es el salto directamente a la categoría senior. Para mí esa proyección significa que ese jugador juegue o en Nacional o en División de Honor. Siendo de tercer año, hay muchos jugadores que dicen, vale, te pongo ejemplos, yo no te voy a decir nombres, ¿vale? Porque al final Sí, hay gente que me cuenta, oye, Javi, ¿yo qué hago? O yo quiero hacer esto, lo quiero otro, y al final sí que es más privado. Eh, Autonómica juvenil. En mi equipo hay jugadores de primer año, hay jugadores de segundo año, ¿vale? Imagínate que el equipo asciende a Nacional, ¿vale? sí, Esos jugadores, habrá jugadores con los que podamos contar en Nacional porque den el nivel de Nacional y habrá jugadores con los que no podemos contar en Nacional porque no den el nivel de Nacional, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Pero tú sí, imagínate, en vez de ascender a Nacional, porque al final no hay ascensos con todo el tema de lo que está pasando ahora con la pandemia y deciden anular las competiciones, que ya te digo que para mí es lo más injusto porque está restando todo el trabajo de los chicos. Tú imagínate que al final dicen, no, nos quedamos en autonómica porque se anulan las competiciones. Y esos jugadores de segundo año y primer año dicen algunos, ¿eh? Yo es que creo que estoy para jugar en Nacional o para jugar en División de Honor. Que te lo pueden decir, ¿eh? Yo creo que estoy para más, ¿no? sí, Entonces, ahí es cuando tú, que eres el entrenador, no tienes que mirar ni por ti ni por el club, tienes que mirar lo primero por ese jugador. Es decir, si ese, sí, sí, totalmente. si ese jugador está para jugar en División de Honor o está para jugar en Nacional, a ese jugador hay que intentar hacerle crecer. Pero si ese jugador no está para jugar ni en División de Honor ni en Nacional, en otros equipos, o sea, a lo mejor en tu Nacional jugaría, pero en otro Nacional no, hay que hacérselo ver también. Hay que decirle, oye,
espabila, que Nacional y División de Honor no es como esto que estás jugando ahora mismito. Ahí va gente, son equipos que son la mayoría, todo canteras, que sabemos que en el mundo del fútbol, pues por desgracia, hay mucho intrusismo, hay mucho enchufe, ¿no? Al final hay Sí, jugadores sí. que a lo mejor desde la grada y por qué juegas y luego te enteras pues que es hijo de, ¿no? O primo de y es tu posición, y pueden llegar a quitarte esa progresión. O puedes llegar a estar en un equipo en el cual no juegues y dices, a ver, eres de segundo año o eres de primer año. ¿Será más coherente que estés jugando en autonómica o estés jugando todos los minutos en un nacional para que siendo de tercer año puedas jugar en División de Honor y puedas dar ese salto? Yo eso es lo que pienso, que hay muchos jugadores que tú conoces también, muchos jugadores igual que yo, y tu padre también los conoce, que lo hemos estado hablando muchísimas veces, que no están para esas categorías, pero se obcecan los padres, se obcecan los chicos. Yo quiero Nacional, yo quiero División de Honor, yo quiero, y al final ese chico juega 56 minutos. Ese chico se frustra y cuando vuelve al año anterior, al año siguiente vuelve, va a una autonómica, que es una categoría supuestamente más baja de la que él había jugado, había estado. Te hace 15 goles en 4 partidos. Sí, por ejemplo, te hace 15 goles en 4 partidos porque está bien. O hay otros jugadores que te llegan y dices, este tío estaba en Nacional, pero si todos Ya. mis jugadores de autonómica que vienen de jugar de preferente juvenil le dan vueltas en intensidad, en ritmo de juego, en entendimiento del juego, porque este año han jugado y han competido y este chico no ha competido. Entonces, ese chico acaba de por intentar estar más alto de lo que podía estar, ha bajado, ha declinado y ese chico ya tienes una frustración. Y hay mucha gente que deja el fútbol por eso. Sí, sí, totalmente. Totalmente. De hecho, la mayoría de chicos que deja el fútbol, pues son porque se frustran. Bueno, en mi caso, dejas el fútbol porque no juegas, no tienes minutos en los equipos donde estás, por querer estar en una categoría que igual no es la tuya y lo acabas dejando el fútbol. Y te tienes que al final pues buscar otras metas. O Eso sea, en es. el fútbol de otra manera o en otro deporte. Es así. Es muy importante. Y luego ese paso de juvenil a senior, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que es lo que Mm, tú dices, que tú conoces mucha gente. De hecho, tienes amigos que han jugado en División de Honor, siendo capitanes de un Alcorcón, ¿no? O siendo sí, capitanes o habiendo jugado, siendo un jugador importante, ¿vale? Y a lo mejor han sí. tenido un problema, han tenido una lesión o han ido a un equipo para intentar crecer y no han tenido la suerte de jugar en ese equipo siendo un primera o un preferente, ¿no? Y al final esas ideas, ¿no? Ese voy a vivir del fútbol se transforma en empieza a estudiar porque no vas a vivir de esto. Al final es como todo. Lo que te he dicho antes, el fútbol, como la vida, pues es la suerte, tienen que funcionar muchas cosas para que todo vaya bien. Uh -huh. Y o sea, al final se juntan todas esas cosas y demás, pues puedes llegar a algo en el fútbol, a ser algo, a ser alguien, pero es que es muy complicado, es muy difícil. El tema de las lesiones, el tema de, yo qué sé, cualquier cosa. El no, a lo mejor tú eres un gran jugador, pero no te adaptas al sistema de un entrenador de un equipo. A lo mejor no te aclimatas al campo donde estás jugando, a lo mejor, ¿sabes? Estás jugando en el Nuevo Día, te vas al campo de la Darbe y no eres bueno en el campo de la Darbe. Son millones de cosas y para poder llegar a ser algo tienen que salir de todas las cosas bien. Es tener la suerte. Mira Casillas, a Casillas, estás en el segundo bachillerato y te llaman para irte a la final de la Champions y se lesiona el portero y acabas jugando y al otro te vas al Mundial y a uno se le rompe la colonia en los pies a Cañizares y juegas tú de titular, pues no lo sabes. Esto es suerte, es conocer gente al final también. También hay que conocer gente, tienes que saber mover y si te sabes mover y tienes la suerte y tienes lo que has dicho tú, aptitudes y actitudes con P y con C, pues llegarás a algo seguro. Si lo intentas y tienes esfuerzo y demás, se puede perfectamente. Igual que decimos que si no, que igual ya te has ido a un juvenil división de honor, no has jugado mucho por lesiones, te confía un tercera para jugar en tercera, haces una buena temporada en tercera y ya pasas a un segunda B. No se sabe. Al final todos son ejemplos, todos son casos, cada caso es un mundo y al final la vida de cada uno, la trayectoria de cada uno es distinta siempre. Pero has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es que muchas veces tienes que conocer a alguien, es decir, como tú has comentado, si eres un Sí, jugador brillante, si eres un jugador muy bueno, directamente se te ve desde cadete, que puedes llegar, que vas a llegar a la primera división, ¿no? Ha habido muchísimos casos de jugadores que siendo juvenil de primer año han estado jugando en División de Honor, en el Real Madrid o en el Atlético de Madrid. sí,
Y al final, Sí, sí, siendo sí. juvenil de segundo, han estado jugando ya en el Castilla o en el Atlético de Madrid B. No, al final son jugadores que sí que es cierto que tienen una proyección brutal, pero al final ese jugador se ve que va a acabar jugando en un primer equipo y se ve desde cadete. O sea, ese es el jugador que puede llegar a primera división. El resto de jugadores, como bien dices tú, obviamente tienen que aclimatarse y tienen que jugar en su categoría para llegar lo más lejos dentro de sus posibilidades, dentro de Claro, su calidad claro, individual. y a mí no me parece mal, lo de al final es el tener los contactos, pero claro, tú puedes tener los contactos que quieras, pero si no sabes utilizar las piernas, si no sabes darle al balón, muy bien que tengas los contactos, pero si no sabes, al final es tener los contactos y luego tener las actitudes y las aptitudes para coger y cuando te den la oportunidad, por gracias a tus contactos, porque al final estos son contactos, es conocer gente y tener suerte. A lo mejor no hace falta tener contactos, igual, pues mira, Messi, al final Messi de que sacan de por allí y te sale. Eh, Bueno, claro, claro, me refiero que al final es tener contactos y cuando te den la oportunidad, aprovecharla, aprovecharla. mira, vamos a hacer un poquito de referencia a nuestro club, ¿vale? Ahora al nuevo Boadilla. Sí, Nosotros, bueno, nuestro juvenil está en autonómica y si Dios quiere podemos ascender. Estaré el año que viene en Nacional. Al final sí que es muy interesante clubes como el nuestro, que quizá tu primer equipo no está en División de Honor. Bueno, muy poquitos equipos están en División de Honor, al final de la Comunidad de Madrid. sí, Pero bueno, que estés en Nacional o estando en Autonómica, es muy importante tener una salida como a lo mejor pueden tener nuestros jugadores con el Inter de Madrid. Al final, de un club que ha venido, han hecho convenio y es el primer equipo. Entonces, nosotros tenemos muchísimos juveniles de mi juvenil A que han entrenado con el Inter, incluso muchos que han ido convocados con el claro. Inter. Y son juveniles que, vale, que sí, que este año estamos en Autonómica, que es una categoría alta que compites y que está muy bien y tiene muchísima intensidad. Y ya se han llevado jugadores, el tema de Julio, se lo han llevado a Melilla convocado, ha estado entrenando toda la temporada, todo el final de este último final de tramo de temporada hasta que acabara por la pandemia, está entrenando con el Inter. Y Sí. al final es muy importante, porque ahí vamos nosotros, al final, dime tú qué jugador del Real Madrid, bueno, que no sean estrellas, del Atleti, del Getafe, del Rayo, del Leganés, del Alcorcón, de estas canteras, estando en Juvenil A, en División de Sí, Honor, que es dos veces más que la nuestra, están entrenando con el Segunda B. O están entrando con el primer equipo. Uno, dos, los dos mejores. sí, Y, sí, sí. y olvídate de convocatorias, porque al final son equipos que tienen un listado y tienen una serie de jugadores profesionales dentro del club que tienen siempre jugadores para poder jugar, pero al final sí que es muy interesante en nuestro club, desde que llegó el Inter, al final el tema de que los juveniles estén jugando en una categoría, pero que puedan tener ese miramiento por parte del entrenador que les conoce a todos, que puedan ir a entrenar dos, tres y el entrenador, oye, pues me quiero quedar con este para entrenar. Ahí ya sí que tienes un contacto, que es lo que nos está preguntando TRPP Man, que a qué nos referimos con contactos, pues ahí tienes un contacto. Ahí tienes un contacto que te está viendo. Estás jugando en Juvenil Autonómica y tu primer equipo, que es el Segunda B, te está viendo, has tenido un contacto porque conoces al entrenador de Segunda B, porque el entrenador de Segunda B te está viendo y ese jugador, hablando con el entrenador, puede llegar a estar entrenando con el Segunda B o incluso llegar a Eso es. debutar. Hay clubes que tienen el juvenil A, en vez de en autonómica como nosotros, no como nosotros en autonómica, lo tienen en División de Honor o en Nacional. El EFMO, te pongo un ejemplo, que a mí el EFMO, yo salí de ahí, al igual que has salido tú, llevo muchos años y tengo un cariño especial a tanto a los directivos como a Ignacio, como a Manu, como a entrenadores, que son todos, la verdad, es que grandes personas. Pero te pongo un ejemplo, el EMO tiene juvenil en Nacional, ahora mismito, igual que nosotros estamos en Autonómica. ¿Cuál es la proyección dentro del club de los jugadores? Segunda regional, me refiero, que al final Sí, sí, está claro. es una proyección dentro del club no lo vas a tener. Hasta que vuelva otra vez, que está Toño, de hecho, llevando el segunda regional, que es un entrenador como la Copa de un Pino, que lo va a llegar, yo estoy convencidísimo que va a acabar, si sigue Toño en 2 años, lo va a acabar llevando a preferente, que ahí sí que es un margen, un salto que lo puedes dar. Pero hoy por hoy, ese jugador, según acabe en Nacional, tiene que volver a buscarse otra salida, otra Ya, ya, alternativa. está claro. Y has jugado en Sí, sí, sí. Nacional, pero has jugado en Nacional y ¿dónde vas? No es que me tengo que ir a probar a otros lados. Claro, aquí estás jugando en Autonómica y tienes este espejo que te están viendo. Y si no vas aquí a este espejo, tranquilo porque ese espejo te va a derivar a lo mejor a un preferente, te va a derivar a un primera regional porque tienen una serie de contactos, que es lo que dice al final el mundo del fútbol, todos se conocen y lo van a poder acabar derivando a otros equipos buscando, estando acorde a sus posibilidades. Claro. Sí, yo lo he comentado esta temporada muchas veces con mis cadetes, que tenemos una gran suerte al final de tener al primer equipo en Segunda División B, que es la tercera división del fútbol español, que es fútbol semiprofesional, pues Uh lo -huh. van a hacer profesional prácticamente, bueno, si no profesional ya,
lo van a hacer profesional en nada. Y es así, tenemos mucha suerte y, de hecho, por algo seremos el equipo con más jugadores federados en España. Muchos niños vienen aquí ahora, están viniendo, por ejemplo, ya mi cadete este año han venido un montón de jugadores, bueno, un montón no, el equipo totalmente es nuevo, menos 5 o 6 de la casa, es el equipo nuevo entero, porque vienen con ilusión, saben que el primer equipo está en segunda B, que pueden llegar, que es mucho más fácil llegar, por ejemplo, aquí a un Inter de Madrid, que si estás en un Leganés llegar al Leganés, que si estás en un Alcorcón llegan a un segunda del Alcorcón. Aquí sí que tienes la oportunidad, entrenan con ellos y mira tu juvenil A, jugadores, Julio, que es un jugadorazo, pero tampoco es un jugador de juvenil división de honor top, me refiero, ¿sabes? Que está juvenil autonómica, que es un pedazo de jugador para juvenil autonómica, incluso para nacional, y seguramente jugaría también en división de honor, pero es un jugadorazo para autonómica y mira, se ha ido con Boca con el Inter de Madrid, siendo juvenil autonómica y jugando todo en juvenil autonómica. Claro, Entonces, porque ahí, mira, ponemos el caso de Julio que lo has metido, imagínate, Julio se va a División de Honor a jugar, porque este año es tu tercer año, ¿no? Mi tercer año quiero jugar en División de Honor, o quiero jugar en Nacional. Y al final Julio se equivoca y este año se va a un División de Honor o se va a un Nacional para jugar porque tiene cualidades buenas, pero Julio llega y al final ya llegas a un equipo nuevo. Un equipo nuevo en el cual tú no conoces al entrenador. El entrenador ni te ha llevado ni ha confiado en ti. De hecho, has sido tú ahí. O sea, ya. has sido tú a probar, te han visto, venga, pues me lo quedo. O sea, no es que ese club haya preguntado por ti, oye, ¿y este? Quiero este jugador para que juegue conmigo titular todos los fines de semana o que sea importante, ¿no? Una pieza importante, porque eso, aunque tú no prometas minutos, tú sabes quién va a ser importante en tu equipo por sus actitudes y sus aptitudes y quién no, ¿no? Tú imagínate que se confunde y se va el año que viene a un División de Honor. O sea, este año se juega su tercer año de juvenil a un División de Honor o en un Nacional. Sí, Y no juega, o le rotan, juegas dos sí, juegas dos no, media parte un día, media parte otro. Ese jugador, ¿dónde va al final? ya. ¿Dónde va? No has jugado, es que no has jugado, tienes que jugar, para mí, el jugador tiene que jugar todos los minutos. Y si estás para División de Honor y eres tan bueno, te vas al División de Honor y vas a jugar todo en División de Honor. Y si eres tan bueno para estar en un Nacional, te vas a ir a un Nacional y vas a jugar todo en Nacional. Y solo así vas a poder dar ese salto, ese impulso hacia una buena categoría en fútbol senior. Sí, totalmente. Y luego, aparte, pues, como has comentado tú, hay que mirar para arriba. Igual que has dicho lo del Lemmo Nacional, de la Aravaca Juvenil División de Honor, sales a aficionado preferente, Y a primera. ¿sabes? Y a primera regional. Sí, Que sí. donde pasan los de División de Honor de juveniles de la Aravaca es a primera regional, no a preferente. Claro. Entonces, Y, a- hay que y a- saber. perdona, y analizando esto, ahora que has dicho lo de la vaca, un inciso muy, muy corto, al final esos jugadores que pasan de División de Honor al primera regional, yo tengo dos jugadores míos de juvenil preferente, que son Tommy el delantero y Rubén el portero, que estuvieron con nosotros el año pasado, que están jugando en el primer equipo con los jugadores que han jugado de División de Honor de Aravaca y están jugando titulares. Uno metiendo gol y Ya, otro ganando. sí, lo sé. Sí, totalmente. Al final, pues el año pasado en preferente, vale, es preferente, pero tienen minutos. Tommy marca 30 goles, no sé cuántos marcó, 20 y pico Sí. goles, 30. Ujú. Rubén te salva 5 partidos, 6 partidos, te da 20 puntos. Pues si juegas en preferente, luego llegas ahí a primera y te comes a los de División de Honor que igual no han jugado tanto. Es que es así, Claro. es así. Al final yo creo que lo importante, para tener una proyección, aparte de obviamente lo que estamos hablando, no puedes tener un jugador que puede jugar en División de Honor, no lo puedes tener en autonómica y no lo puedes tener en preferente. O sea, eso yo lo entiendo y eso está claro. Al final el jugador tiene que jugar en una categoría acorde a su nivel. Tú no puedes tener, por ejemplo, un cadete, el mejor de tus cadetes, por ejemplo, ahora mismo que has estado hablando de Álvaro Santos, que es uno de los mejores de tu equipo, no puedes estar jugando en cadete tercera. Decir, no es que en cadete tercera va a jugar todo. Oye, vamos a Nada, poner un poquito de claro. sensatez, ¿vale? Ponemos un poquito de Nah, sensatez. yo supongo que la gente que nos esté escuchando y demás sabe de lo que hablamos, Claro, dónde estamos enfocando. poner un poco de sensatez. Y al final lo importante para mí en la proyección del jugador es el salto de juvenil a senior, el no equivocarse. Eso es. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tanto de juvenil a senior, como puede ser de cadete a juvenil, incluso de infantil a cadete al final. Es elegir una buena opción. Y eso es lo que se han metido muchos chicos de cadetes y que siguen aquí en la llamada. Y seguramente estarán pensando en sus cabezas, ¿y cómo podré llegar yo algún día si yo creo que puedo tener cualidades? Claro, Pues chavales, al final es tener paciencia, sobre todo para mí lo principal es tener paciencia, porque como no tengas paciencia y vayas al primer sitio donde te ofrezcan ya por juvenil nacional del tribal,
ya me voy para allá, nacional. No, no, no. Ten paciencia, ten calma, ten calma. Que muchos futbolistas que están ahora en Primera División, mira, Enrique Gallego ha debutado con 33 años en Primera División. Jaime Mata con 22 años estaba en el Tres Cantos B. Ten paciencia, que al final, si tú eres buen jugador, trabajas y demás, las oportunidades te van a llegar. O sea, seguro que te van a llegar. Sea en cadetes, juveniles. Que te llama el Getafe, vas a Getafe y no te sale. Tú ten paciencia que igual, a lo mejor, si sigues intentándolo, igual te llega otra oportunidad. ¿Sabes? Hay que tener paciencia Mira, y sobre todo elegir la mejor opción. nosotros tuvimos un caso que es, a ver, también es un caso muy raro, ¿vale? Es un caso que tampoco suele pasar en el mundo del fútbol. Tú le conoces a Juan Carlos. Juan Carlos es un chico que ha jugado en el Málaga, que ha jugado en el Zaragoza. Sí, sí, Juancar. ¿Vale? Juancar, por ejemplo, yo jugué con él en cadetes, en el EMU Boadilla, y Juancar, su máxima categoría que ha jugado en juvenil, por eso digo que es un caso raro, tampoco nos podemos basar en esto, pero para que vea la gente que también suceden estas cosas, Juancar juega en juvenil preferente, su máxima categoría. O sea, la máxima categoría en la que juega Juancar en juvenil es juvenil preferente. Y juega todo, y destaca tanto que al año siguiente está jugando en el senior. No sé si estaba en el senior B, que no estaba en segunda regional. Y en segunda regional es cuando le llama al Madrid. Estando jugando en segunda regional, siendo juvenil de tercer año o de segundo año, le llama al Madrid y le firma directamente para el Madrid C. A ver, es como joder. O sea, estoy jugando en segunda regional o vengo de jugar de un juvenil preferente y se han fijado en mí y me han llevado al Madrid de repente, que es un caso raro, pero claro, pero ¿por qué te han llevado al Madrid? Porque has jugado y porque has destacado. Me digo al preferente, segunda regional, estás jugando y estás destacando. Entonces, yo creo que lo importante es que tú tengas una serie de minutos y una serie de confianza por parte del entrenador que te haga destacar para que en el momento desde juvenil a senior, pues puedas dar un salto, a lo mejor no tan grande como Juan, pero dar un salto, lo que dices tú, en tercera división o a un segunda B, que el entrenador tenga confianza. Hay muchos jugadores o mucha gente de la grada que dice, joder, es que ese jugador, pues a mí no me gusta. Pues es que da igual que te guste que no te guste. Si es que lo importante es que le guste al entrenador. Ya. Y que está ahí, si está ahí es por algo. Todos los que están en primera y segunda división están ahí por algo. Claro. No, nadie les ha regalado nada, desde luego. Y si al entrenador le gusta, le vas a jugar. Muchas veces, es lo que hablamos con muchos juveniles míos o con muchas... Mister, ¿qué hago de cada año que viene? Pues yo a lo mejor te recomiendo, oye, pues yo creo que deberías de irte ahora cuando acabe todo, a esta categoría, o no te precipites, quédate aquí porque he puesto una proyección en el Inter, o es que no estás todavía maduro como para dar el salto a otra categoría superior. Al final... Sí, eso al final, muchas veces la labor que tenemos que desempeñar y no desempeñamos, porque al final muchas veces no la desempeñamos, somos nosotros los que tenemos que ayudar al jugador. Eso es. Porque muchas veces también nosotros somos egoístas, en decir, estamos en septiembre o junio ya preparando la plantilla y nos gusta un jugador, le queremos traer, le traemos y igual nos hemos cargado un año de proyección suyo. También muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas. Los entrenadores, al final, muchas veces somos los principales que nos podemos cargar a un chaval, entonces hay que tener cuidado a quién escoger, sobre todo entrenadores que también nos están viendo hoy, que yo tampoco puedo dar muchos consejos, tengo 21 años y tampoco he entrenado 3 o 4 años, pero es cuando tú escoges a un jugador para tu equipo, tener claro y hablar con él y ser siempre muy sincero con él, ¿vale? Yo te voy a poner otro caso, ¿vale? En mi equipo yo tengo un jugador, me da igual decir su nombre, lo he hablado con él también, se llama Mario Belinchón, ¿vale? Es un jugador que nosotros le firmamos fue el último que firmamos, el último jugador ya con el equipo hecho, y yo le dije, te quedas con la condición de que no vas a tener casi minutos, es un chaval de primer año. No vas a tener casi minutos, pero el año que viene vas a estar en cadete A y vas a ser muy importante. Claro. Pues ¿qué ha pasado? Que ese jugador al final, yo le dije eso y el chaval acaba siendo titular en nuestro equipo. O sea, los últimos partidos acaba siendo titular y jugándolo cuando ha estado sin jugar 6-7 partidos con nosotros. O rollo, viniendo convocado y jugando 10-15 minutos por partido, pero muy poco. Claro. Tú pensabas una cosa, pero que al final ese jugador con el trabajo y el estar trabajando con un preferente, con jugadores más grandes que él, más mayores que él, se ha ido adaptando y al final lo que ha pasado es que ha dado el salto de calidad, es lo que tú dices, y al final el año que viene va a ser súper importante en cadete autonómica, estoy seguro que este año en cadete preferente a lo mejor no iba a ser tan importante por los jugadores que tienes tú en el equipo o por la edad, pero al final ha estado trabajando y lo ha conseguido. Yo, por ejemplo,
en juvenil he tenido un caso igual. El jugador que nosotros le veíamos de, sí, nos lo vamos a quedar, pero no sabemos si va a jugar mucho o va a jugar poco. Y al final ha ido progresando, mejorando y ha tenido muchos más minutos de los que nosotros creíamos que iba a tener al final. Si queréis hacernos alguna pregunta, lo podéis poner por aquí, ¿vale? Si queréis preguntar o hablar entre vosotros y comentarlo, porque nos vamos a ir ahora a las 7 acabamos y lo responderemos encantados. Alex, bueno, en tu periodo de jugador, que es lo que tú dices, al final te fuiste a un Rayo Majadahonda, ¿no? O buscaste a lo mejor, o te llamaron, o fuiste a probar a otro sitio con una proyección. Sí. Ahí, por ejemplo, yo quiero hablar, porque yo sí que es cierto que tengo algún jugador en Majadahonda y conozco casos, pero ya sea Majadahonda, ya sea Darbe, ya sea cualquier equipo, que tú estés en Juvenil C, en un equipo que tenga Juvenil B más elevado o Juvenil A más elevado, no significa ni que tú el año siguiente, siendo el segundo año, vayas a jugar en el B, ni que al siguiente año... No. Está ¿vale? claro. Estás en un sitio que puede tener una cierta proyección, pero al final vamos a lo mismo. Que juegues en el C. Porque si no juegas en el C, no vas a estar en el B, y si no juegas en el B, no vas a estar en el A. Pero si es que eso, totalmente, o sea, pero aquí me pasa en Majadahonda, me pasó a mí, que al final no llegué ni a Juvenil B, pero es que te puede pasar en el Real Madrid Castilla. A mi primo le puede pasar en el Real Madrid Castilla después de haber estado 10 años, 9 años, desde infantil de primer año que lleva en el Madrid, siendo capitán de todos los equipos en los que ha estado Víctor, siendo campeón de Europa con la sub-17 y subcampeón del mundo. Y le puede pasar perfectamente. Entonces, no se sabe si estando en el juvenil del Majadahonda el año que viene te pueden largar, estando en el juvenil B del Leganés el año que viene te pueden largar. Al final es tener suerte, competir cada año y ir desarrollando, pues eso, el talento, ir desarrollando. Si un míster no te quiere, no es que no te quiera, pero hay un jugador que está mejor que tú, pues disputarlo al máximo y competírselo y ganarle el puesto, tener esa capacidad de reacción y al final pues se llega. Me gusta mucho a mí hablar del caso de Jaime Mata porque me parece el mayor ejemplo que se puede ir a seguir, porque es un jugador que estuvo del Rayo Vallecano cedido a equipos como del Tres Cantos pasó al Rayo Vallecano y ahí se fue cedido a 4 o 5 equipos de tercera, al Villaverde me parece, a equipos al mismo Tres Cantos en tercera, y hasta que no tiene 30 años no llegas a primera división. Pero mira, esfuerzo, trabajo, dedicación y no perder la esperanza y tener un poquito de suerte, siempre hay que tener suerte, pues llegas. Mira, me escriben aquí por privado. ¿Qué opináis de los jugadores de primer año en categorías altas de juveniles? Pues es que es como todo, al final. Si va a jugar, puede ser de primer año como puede ser de segundo año. No. Pero claro, sí que es cierto que es muy difícil que un juvenil de primer año, a menos que sea un juvenil muy, 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 muy bueno, pueda jugar en este tipo de categorías, porque al final son categorías en las que físicamente lo que se busca son gente más grande, gente más física, ¿no? Sí. Y que juegas contra gente que es 1 o 2 años más grande que tú y mayor que tú. Entonces, hay una cierta proyección, hay jugadores de primer año que pueden jugar en preferente, que pueden jugar en autonómica, que pueden llegar a jugar incluso en nacional. Es complicado porque al final tienes que, lo que hablamos, no estar, sino jugar. Si tienes una proyección, Sí. obviamente vas a jugar. Pero sí que es cierto que ahí intervienen, aparte de la técnica, sí que intervienen otro tipo de aspectos, como el aspecto físico, como Claro. la edad cronológica del jugador. Eso es lo que quería decirte yo, sí. Que hay jugadores de juveniles de primer año que igual son más grandes que uno de juvenil de tercero y así, al revés. Y luego entender también el fútbol. Al final, saber entender el fútbol. Un juvenil de tercer año seguro que te va a entender mejor el fútbol que un juvenil de primero. O quizás no se sabe, pero es lo normal. A mí, por ejemplo, sí que me gusta mucho valorar la experiencia, ¿no? en los jugadores. A ver, si estamos hablando de un juvenil de primer año que viene de jugar, como tú dices, en un cadete preferente muy alto o en un cadete autonómica y ha jugado mucho, como yo he tenido este año. Yo, por ejemplo, este año tengo a Javichu y a Aner, que vienen de jugar. Aner en el Alcorcón de cadete autonómica y Javichu debe jugar en el Móstoles de cadete autonómica. Y jugaron todo en cadete autonómica y han venido a jugar a juvenil autonómica, encima conmigo, que yo soy mucho de juego físico, que me gusta gente grande. Entonces, al final, ellos sí que han cuajado muy bien, lo han hecho muy bien
y a lo mejor nos han dado un punto en la boca muchas veces, que dices, joder, pues Sí, sí, sí. adaptado, yo creía que iban a jugar más los de tercer año, pero estos jugadores al final han venido aquí a comerse el mundo y han destacado por encima de muchos jugadores de tercer año. Pero sí que es cierto que lo que yo valoro mucho es el tema de la experiencia en la categoría. Es decir, la experiencia en la categoría juvenil. A mí me gusta mucho jugar con jugadores de tercer año. Muchísimo. Claro, Porque al final son claro. jugadores que en caso de igualdad o incluso uno de segundo año puede estar un poquito más por encima de ese técnicamente o en intensidad, pero es que este lleva un año más que tú jugando en esta categoría y tiene un año más de experiencia jugando contra estos tipos de jugadores. Sí, al final también depende de los gustos del entrenador. Mm. Si te gusta jugar el balón por abajo, igual no te importa tener 8 o 9 jugadores bajitos, pero en Eso. nuestro caso, tu caso y en el mío, que nos gusta un juego un poquito más directo, pues sí que nos gusta tener, a mí por lo menos, y sé que a ti también, Ujú. tener jugadores grandes en el equipo, tener jugadores altos, físicos, Claro. y al final les depende del gusto del entrenador, del modelo, sobre todo del modelo de juego, de los sistemas. Si tú juegas con un media punta, te da igual que media punta sea a lo mejor. A mí me da igual que mi media punta sea bajo o grande, aunque lo prefiero grande, pero igual un equipo que juega el balón por abajo quieren un media punta bajito Más para ágil. meterse entre medias de su defensa y su medio campo, ágil. Entonces eso depende al final de cada entrenador, Claro. yo creo. Sí, al final esos son gustos, como tú dices, y al igual que a mí me gusta a lo mejor la experiencia, a otros le gusta más lo contrario. El jugador de tercer año va a venir desganado, por ejemplo, porque cree que no Mm, va a llegar a nada, y el jugador que viene de proyección de cadetes viene a comerse el mundo, ¿no? Que eso también hay casos que sí, sí, pasan. sí. Al final es analizar, yo creo, cada jugador, el perfil del jugador, el perfil del equipo y sobre todo el perfil de la categoría. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Ujú. Entonces, Totalmente. bueno, pues nada, vamos a ver este año, a ver si tenemos suerte y a ver qué decide la federación, que creo que el lunes iban a decidir algo, por lo que Sí, más. eso es, eso es. Sí, el lunes sabremos una decisión, yo creo. Y bueno, por lo que se está hablando estos últimos días, parece que estaremos tú en Nacional y yo en Autonómica, esperemos. Ojalá. Sí, porque están diciendo que primar, ¿no? Primar los ascensos no saben si de la primera vuelta o de cómo está ahora mismo las clasificaciones. Eso es. Si se queda como está ahora, subimos los dos. Si no, nos quedamos los dos donde estamos, me parece, ¿no? Bueno, que también Pero son bueno, muchas categorías. sí, pero bueno. Todo lo que tenga ese será y al final los chicos tienen que saber que todo va a ser injusto. Siempre. Tanto si se queda nula va a ser injusto para mucha gente, si se queda primera vuelta va a ser injusto para mucha gente y si se queda tal y como está, imagínate un equipo que lleve toda la liga fuera del descenso y justo la última jornada, Se que mete. fue en marzo, hayan entrado ahí en descenso. Ujú. Pues Mira, eso le ha es súper pasado. injusto. Eso le ha pasado a San Sebastián de los Reyes de mi grupo. Última jornada, no sé qué pasa, pum, pierde, lleva una racha de resultados bastante malos y al final se mete en descenso última jornada. Pues está en descenso. Y si al final se generan los descensos, bajará, pero por lo que tengo entendido no quieren, no Ya, quieren que se provoquen descensos, solamente ascensos y luego regular las categorías de aquí a 4 o 5 años, que bajen algún equipo más, en vez de 4 bajen 5 y que quede todo igual y sea lo más justo posible dentro de la injusticia, ¿no? Que va a ser para muchos equipos. eso es. Eso es, estoy totalmente de acuerdo de que hayan ascensos. Si tienen que haber el año que viene, en vez de 18 equipos o 16 equipos, si tienen que haber 20, que hayan 20 equipos Ujú. y ya se cuadrará el año siguiente. Eso es. Por lo menos pensar en que esta temporada, después de todo lo que estamos pasando, tanto familiar como con tus personas queridas y tus amigos, Sí, eso es lo primero ahora es que todo pase y ya se verá. Ya luego se verá. nos echan, Alex, nos echan de Instagram ya, que quedan pone 10 segundos. Nos Muy despedimos de bien. todos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por estar y Muchas gracias a ti, gracias. Alex, también. Bueno, gracias a ti, Javi. Hablamos Y otro día. nada, otro día hacemos otra charla. Espero que les haya servido a la gente. Yo mañana a las 6 estoy aquí con Adri, el entrenador del Chopera, para hablar de la dirección de grupos y la gestión del equipo. ¿Vale? Así que estáis todos invitados también, incluido tú.